Las consolas son unas máquinas de entretenimiento y diversión, pero aquí en Latinoamérica es muy difícil hacerse con una, porque llegan a ser bastante caras, siendo equivalente a un mes de sueldo o meses de salario en nuestra región. Pero a pesar de esto, mientras sea divertido, se va a quedar, y así ocurrió. Pero más que eso fue gracias a la piratería que las consolas se establecieron, como la Play 2 chupiado. Pero dejando eso de lado, en Brasil quisieron hacer una consola 3B, bueno, bonita y barata. Les estoy hablando de la Cibo, un fracaso en el mundo de las consolas. Así que vamos con la cosa. En Brasil hubo una época rara, porque se volvieron medio comunistas por ahí de la Guerra Fría, pero Estados Unidos, para detener el avance del comunismo en Latinoamérica, se metió con Brasil. Pero estos impulsaron políticas que les ayudaban a ellos, impulsando la economía local y jodiendo las importaciones para fortalecer su economía. Debido a eso, las consolas sufrieron demasiado para llegar a Brasil, como lo sería la Odyssey 2, que tardó 5 años en entrar en este país. Pero la demanda de entretenimiento seguía ahí presente. Los niños se querían divertir y tener un momento de recreación. Es ahí donde entran la piratería, porque gracias a esta había una alternativa tanto de consolas como de juegos pirata para jugar. Aquí salieron muchas empresas locales, pero la que no se pierde es la llamada TikTok, fundada en 1987, enfocada en los juegos educativos. Pero esta empresa llamó la atención de Sega, un titán de la industria en ese momento, así que tanto TikTok y Sega forjaron una alianza, empezando con la distribución de un juego basado en un anime. Y tanto fue el éxito de este juego que Sega empezó con la manufactura de sus consolas en Brasil, algo que ni siquiera la división de Estados Unidos podía presumir. Pero el éxito no solo estuvo con la consola, que vendió 8 millones de unidades, sino también en otros factores importantes, como lo sería una agresiva campaña de marketing, la traducción de varios juegos haciéndolos más atractivos para el público brasileño. Pero no solo fue la traducción, sino también la modificación a otros juegos, haciendo uso de IPs conocidas en este país, haciendo que vendan muchísimo más. Así estuvo por un tiempo, hasta que aparece Reinaldo Norman, alguien con experiencia en el mundo empresarial, quien tenía ideas revolucionarias para unir el mundo del videojuego con la educación. Así, Tectoy lanzó la Mega Drive con accesorios para facilitar el aprendizaje de los niños, que en ese momento un 13% de los niños no sabían ni leer ni escribir. Pero bueno, mala educación en LATAM. ¿Y lo nuevo? Pero dejando nuestro deficiente sistema de lado, la Mega Drive tenía un problema, y es que era cara por las altas tasas de importación, haciendo imposible el sueño de Norman. Y aquí, con la ayuda de Mike John, un directivo de Qualcomm, una empresa especialista en tecnología para teléfonos móviles, y así nace la idea de la Cibo, una consola que tenía la visión de ser la 3B de las consolas, ofreciendo una alternativa para el público latino, porque quería ofrecer buenas cosas que fueron muy mal ejecutadas. Pero ahí vamos con ello. Su modelo de negocios estaba basado en los chips de celulares, que no entiendo el 100%, pero bueno, el caso es que su tienda era digital, por lo que no había juegos físicos, todo era digital, y tomaron esa decisión para evitar la piratería. Pero la cosa es que el lanzamiento de la Cibo estaba lanzado para los finales de 2008, pero se retrasó por la falta de juegos, ya que solo tenían un par listo, por lo que se retrasó por un buen par de meses. Pero llegamos al lanzamiento de la Cibo en mayo del 2009 y lo fue relativamente bien, pero hubo un gran problema: su precio era cara, porque rozaba el mes del trabajo en Brasil. A los pocos meses tuvo una gran reducción de precio, pero manchando la imagen que tenían sus consumidores, por lo que mostraban que no le tenían confianza a su producto. Y aquí un pequeño dato: también fue lanzado en México, lo cual le dio un pequeño respiro a la empresa, pero no fue mucho, y apareció en programas mexicanos como lo sería En Familia con Chabelo y Venga la Alegría. Solo imagínate eso, eres un niño de la época llegando lejos en el programa de Familia con Chabelo y te da la opción de hacer la catafixia, pero en vez de que te catafixie unos muebles troncos, o te dé un aseo. Te quiero mucho, mi México surrealista. Pero bueno, la cosa fue de mal en peor, porque la Cibo no era llamativa para su público objetivo, porque al poco tiempo de estrenarse salió la Play 2, que sí, era más cara que el Cibo, pero tenía una mejor calidad y cantidad de juegos disponibles, sin mencionar la piratería por las Play 2 chipeadas y las consolas clínicas de la Play 2. Así que tenemos una consola con mala potencia, malos juegos y no mucho más. Y todo eso solo mandó más a la mierda Cibo, debido a que el sistema operativo de esta consola no estaba pensado para usar en videojuegos, y mucho menos en una tienda virtual, haciendo que la programación en la misma sea una tortura para los desarrolladores
desarrolladores, porque era una programación específica la cual no todos sabían hacer, así que la Cibo se quedó rápidamente sin títulos nuevos y así empezó un círculo vicioso, porque debido a que no había buenas ventas en la Cibo, los desarrolladores no hacían juegos para esta consola, y como no había juegos buenos en esta consola, los consumidores no compraban en su tierra virtual, haciendo que se estanque de forma rápida la consola, porque no tenía nada atractivo esta consola, porque la mayoría de sus juegos eran sumamente malos o eran ports de otros juegos que parecían una copia mal hecha, porque debido a que no tenía mucha potencia esta consola. De hecho, si ven dentro de la consola se puede observar que no tiene mucho dentro, lo cual demuestra el punto anterior, su poca potencia, que hizo que no tenga mucho interés de los desarrolladores. En resumen, la Cibo fue un experimento raro de LATAM, pero para no terminar aquí, vamos con los juegos de esta consola y empezamos con un juego de huevos. ¿Quién no conoce Huevo Cartoon? Es una compañía de animación mexicana que se dedicaba a hacer humor negro o de doble sentido o puerco, como le quieran llamar, apelando a los estereotipos y chistes de doble sentido, el pick de la comedia en su momento. Pero tuvo un juego que era un plataformero muy pobre que solo era saltar y obtener monedas y ya está, no hay más. Simplemente horrible para este pick que en ese momento era God. Pero sigamos con la saga Extreme, que se basaba en juegos deportivos que por motivos que no entiendo del todo, la Cibo tenía varios de ellos, la mayoría de estos con gráficos sumamente pobres, pero es lo que hay, padrino. El juego de Mónica, que no sigue lo que es exactamente, pero Mónica es una historieta muy popular en Brasil, haciendo un juego infantil recomendado para menores de 8 años. Raro, pero sigamos. Recuerden que en la Wii había un tipo de monitos que tenían sus propios minijuegos, los cuales podías personalizar como los Wii Sports. Pues las Cibos tenían su copia barata. Tenían juegos como tenis, badminton, voleibol y juegos de fútbol. Y que terminamos con este extraño viaje de ácido. Miren, las consolas son algo especiales porque por decisiones de empresas ya no son lo mismo de antes. La venta de consolas ha estado bajando bastante últimamente porque ya hay más opciones para jugar, como lo sería Xbox solo promocionando el Game Pass, que hace que no vendan su consola y que nadie les tenga nada de respeto, lanzando juegos al Game Pass el día 1 y cerrando estudios que compran. Sony volviéndose un exprimidor de carteras para los usuarios, solo sacando remarches de sus juegos y nada más. Y dato curioso, según yo, la Play 5 no tiene exclusivos realmente, porque la mayoría de sus juegos fueron lanzados originalmente en la Play 4, y Nintendo siendo tolerable, sumamente abusiva, pero tolerable, porque es la única compañía grande de consolas y de juegos que sigue haciendo lo mismo, que es entretener y ser divertida. La Cibo solo fue un experimento raro que tuvimos por nuestros lares, tratando de ser original y revolucionaria, pero por diferencias de los directivos y solo dejando mal parados a los próximos que se quieran animar en este mundo complejo de los juegos. La Cibo tratando de hacer mucho, pero por querer abarcar todo no hizo nada al final, siendo solo un mal recuerdo y un gasto estúpido hasta el día de hoy. Lo que sí es que tiene un juego de Huevo Cartoon que se les doy por buena porque soy fan. Pero en resumen, por las malas decisiones de los directivos, una buena idea se convierte en una mala idea. La Cibo solo representa cómo los directivos solo arruinan esta industria que está podrida, pero que amamos tanto. Sin más que decir, yo me despido, pero ya saben, es buen youtuber, comenten, dejen like, ya saben, cosas así. Y nos vemos a la próxima semana, si es que estamos vivos.